¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su podcast Sin Censura. Aquí vamos a estar hablando de temas de actualidad, temas sindicales, temas políticos y vamos a tener invitados de diversos ámbitos para efecto de que ustedes puedan conocer a grandes rasgos qué se está haciendo en la sociedad, en las instituciones y eso va a servir para que ustedes también tengan un poco más de conocimientos acerca de algunos temas que vamos a tocar el día de hoy. Hoy tenemos un invitado muy especial. Por obvias razones vamos a guardar su integridad, pero él actualmente es un representante sindical del Mexicano del Seguro Social. Y bueno, primero que nada, bienvenido, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por la invitación. Aquí estamos para contestar, como tú dices, sin censura las preguntas. Muy bien, pues muchísimas gracias. Mi primera pregunta surge de qué es un representante sindical. Bueno, el representante sindical es aquella persona que lógicamente representa a los trabajadores mediante una organización y con esa organización representa los intereses de los trabajadores, vela por ellos y defiende, bueno, su relación laboral. Ok, ¿y qué perfil pudiera tener el representante? ¿Pueden llegar todos a ser representantes o tienen alguna característica especial? Mira, el representante sindical yo considero debe de tener la principal característica de querer ser representante sindical. Eh, Hay muchos compañeros que llegan, pero que son invitados porque son populares, porque, bueno, pueden jalar en una campaña la aceptación de los compañeros y con ella poder ganar la campaña utilizándolos. Pero sin embargo, también primero tienes que quererlo ser y segundo tienes que saber eh, o tener el don de servicio, porque aquí lo haces tú por voluntad, lo haces sin ningún interés. Hay también gente que se suma con intereses muy particulares, personales, y ahí es donde se desestima lo que es un sindicato, ya que el sindicato tiene que defender los intereses colectivos. Y quien busca un interés personal, bueno, prácticamente está desviando el objetivo principal del sindicalismo, ¿no? Pasa algo similar, ¿no? En la política, en los partidos políticos, pero aquí en este aspecto, ¿qué diferencia hay entre ese representante que llega por parte de los trabajadores y un representante que llega a lo mejor por designación? Pues la falta de conocimiento. La falta de conocimiento es importante, hay gente que llega sin preparación y eso va demeritando mucho el trabajo sindical que se van haciendo en las unidades. Nosotros estamos aquí en Jalisco, prácticamente yo soy un representante sindical actual aquí en la sección 3 en el estado de Jalisco. Estamos en una unidad, lógicamente no te puedo decir de cuál. Sin embargo, yo sí veo que hay muchos representantes sin conocimiento, sin identidad sindical. Realmente no sabemos o no saben algunos representantes sindicales por qué fueron elegidos para los trabajadores, ni a quién representan, ni qué intereses representan, que son los de los trabajadores en su totalidad. Eh, y vaya, ¿no? O sea, es a veces un poquito eh, decepcionante que lleguen liderazgos así a las representaciones sindicales, solamente con el apoyo de la sección en este caso y buscando los intereses de grupos más arriba que te están utilizando para poder conseguir sus posiciones políticas en el Estado. Ahí tocaste un tema importante, ¿no? El trabajador. ¿Dónde queda el trabajador con un representante sindical? ¿Se le atiende, no se le atiende? ¿Cuáles son, digamos, aquellos beneficios que pueda tener un trabajador con un representante? Bueno, el representante, como te digo, tiene que tener una identidad de a quién representa, qué derechos tiene que cuidar del trabajador, el contrato colectivo hacerlo respetar y lógicamente pues ese acercamiento, ¿no? Directamente con la base trabajadora, que es lo que yo creo que ha faltado actualmente. Digo, no todo depende de los representantes sindicales. Algunas situaciones nosotros dependemos del comité seccional y si el comité de repente no tenemos respuesta de él, bueno, pues también la base trabajadora lo sufre, ¿no? Ok, hablando del tema del contrato colectivo, ¿qué es? Porque a veces la gente desconoce cuáles son, ahora sí que los artículos o qué temas toca el contrato colectivo. Bueno, un contrato colectivo de trabajo es un acuerdo entre trabajadores y el patrón. En este caso, el contrato viene de nivel nacional, se hace por medio de un congreso
Cada estado manda sus representantes, van y votan al Congreso, definen cuáles son las condiciones que quieren para los representados en la vigencia contractual que se va a votar y bueno, pues ahí se defienden o se pierden derechos, incluso. Por eso sí es importante elegir a los candidatos que van a esa Asamblea Nacional. Ahí, ¿qué tipo de derechos tienen los trabajadores? O sea, ¿a qué están ellos ahora sí que accesando, ¿no? Cuando entran a un sindicato. Bueno, en nuestro contrato colectivo de trabajo tenemos derechos laborales, derechos económicos, derechos jurídicos incluso, eh, y vaya, ¿no? También ahí se toman decisiones no nada más de contrato colectivo de trabajo en los congresos, sino también de estatutarios. Y los estatutarios regulan las relaciones de los trabajadores, o más bien de los miembros de la organización sindical. Pero sí, los temas son económicos, laborales, en especie. Ok. Sabemos que en algunas instituciones se hacen eventos, por ejemplo, en la parte económica, se les da alguna retribución. En ese tema, ¿qué pudieras decir, ¿no? ¿Cómo se maneja el tema económico dentro de un sindicato? Bueno, aquí sí, efectivamente, en el contrato colectivo de trabajo, en esas cláusulas económicas, el instituto hace una aportación importante que lo asigna a nivel nacional. A nivel nacional se va distribuyendo entre todos los estados según la cantidad de miembros que tiene cada sección y cada sección va también ejerciendo ese estímulo económico que da nuestro patrón en este caso, ¿no? ¿Cuáles son las cláusulas económicas? Como tú dices, bueno, pues son en la entrega de juguetes ahorita que estamos en diciembre, lo que son los planes vacacionales, cuando los niños salen de la escuela y tienen un espacio libre para poder hacer alguna otra actividad. El sindicato también recibe dinero para poderles hacer esos eventos. Y los eventos de las categorías, que ahí sí el reclamo del trabajador ha sido bastante en los últimos años, porque, bueno, prácticamente aquí en Jalisco, y me refiero aquí en Jalisco, no hemos tenido esos eventos de manera constante como el contrato colectivo así lo señala. Otros estados sí los han tenido y eso es lo que yo creo que el trabajador también ha denunciado, ¿no? Y ha reclamado al sindicato y bueno, los primeros que estamos en las unidades somos nosotros los representantes sindicales. Actualmente la transparencia y la rendición de cuentas es un tema fundamental, ¿no? En todas las organizaciones. ¿Qué tanto se lleva a cabo? Porque si me mencionas que no se han dado cuenta respecto a algunos eventos, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, yo creo que esa es la pregunta que nos hacemos todos, incluso nosotros que somos miembros de la organización sindical, porque no lo hemos tenido, ¿eh? En la pandemia se suspendieron por obvias razones. Sabemos que el tema de salud fue una situación que suspendió cualquier evento masivo. Sin embargo, al terminarse la pandemia, pues los eventos no regresaron, ¿no? Y este último año regresaron de manera muy inconsistente, desfasada. Incluso el comité quiso juntar eventos de años pasados con el actual, diciendo que así se ponía al corriente. Y yo creo que el trabajador en ese sentido no es tonto, ¿no? Sabe que ahí hay una situación de dinero que queda en el aire. Digo, nosotros mismos en la organización no lo cuestionamos, no lo decimos por evidentes razones de manera abierta, pero sabemos que algo está pasando. Y bueno, déjame comentar también una situación referente a este tema que me parece importante. Hemos sabido que van a volver los eventos a las unidades. Antes las hacíamos en el centro de convenciones, teníamos un evento general y eventos en cada unidad. Así se acostumbraba y se acostumbró durante muchísimas gestiones. Se hacían, exacto, se hacían eventos de manera muy local, se rifaban algunos electrodomésticos, eso se quitó. Bueno, al parecer el próximo año ya se tienen agendados para regresar, lo cual prácticamente nosotros como trabajadores sabemos que es un tema electoral, ¿no? Por los cambios seccionales que vienen el próximo año. Y ya están preparando utilizar toda la maquinaria económica para poder decirle al trabajador que le van a devolver lo que en un tiempo le quitaron. Y yo creo que aquí el trabajador sí tiene que ser muy crítico en esa parte, ¿no? Y ahí hay un tema que tocaste muy importante, ¿no? O sea, ¿hay retroactivo, no hay retroactivo? ¿Qué va a pasar con el dinero de esos, de qué serán, 1 o 2 años de pospandemia?
Mira, déjame comentarte, el contrato colectivo de trabajo es muy puntual en el dinero que se tiene que dar y en los tiempos, ¿no? Para poder hacer los eventos de los festejos. Yo no creo y yo creo que nadie cree y casi estamos seguros pues que el dinero de los festejos, en este caso, llegó al instituto de manera muy puntual, lo entregó al sindicato, a nivel nacional también lo recibieron y lo distribuyeron de manera muy, muy puntual. Sin embargo, no estamos teniendo los eventos puntuales. Eso es lo que nos tenemos que preguntar. Y yo creo que ahí es parte de la transparencia y de la rendición de cuentas que debe tener un sindicato. ¿Qué es lo que pasaron los años pasados con ese dinero? Exacto. ¿Y qué puede hacer el trabajador? Porque si me dices que vienen elecciones, pues evidentemente va a haber a lo mejor algunos regalos, ¿no? Ya predestinados para ganar, ahora sí que voluntades, que eso a final de cuentas, pues eso corrompe, ¿no? Un sistema. ¿Qué puede hacer el trabajador para poder, digamos, despertar de ese engaño, ¿no? Que pueda suceder en este caso. Bueno, el trabajador tiene toda la herramienta electoral. El sindicato siempre ha sido eh, muy democrático, aunque con algunos puntos que se han ensuciado aquí en Jalisco, pero sin embargo, yo creo que el trabajador tiene la mejor decisión y una decisión que tiene es el votar, ¿eh? Y poder decidir por otra línea política, mantenerse en la misma o incluso mantenerse abstenido porque no le complace ninguna de las posiciones que se presenten. Pero el trabajador lo primero que tenemos que hacer es seguir motivando a que sea crítico porque somos trabajadores que realmente tenemos una profesión, ¿eh? Tenemos una profesión, la mayoría tenemos licenciaturas, e incluso hay categorías que a lo mejor no requieren una licenciatura, pero que son compañeros muy inteligentes y yo creo que podemos tomar una mejor decisión en las próximas elecciones, en cualquiera de las elecciones que tengamos, ¿eh? Sean locales o incluso sean la estatal para poder elegir al nuevo secretario general. Pues ahora sí que el trabajador tiene la última palabra. Yo creo que se puede generar, ¿no? Un sistema donde se pueda ver transparencia, porque eso yo creo que le importa más al trabajador, ¿no? El que se rindan cuentas de qué está pasando, porque al final de cuentas el dinero que contribuyen ellos es para mejoras, ¿no? Entonces, los invitamos a que sigan este podcast. Es importante que sus preguntas, sus inquietudes las podamos ahora sí que sintetizar aquí, que se den respuesta, ¿sí? Entonces, vamos a ver si hay una segunda, eh, ahora sí, un segundo capítulo de esto. Me gustaría que interactuaran, que nos den like y posteriormente tengamos ahora sí que más amplia esta información que al final de cuentas les sirva a ustedes para tomar decisiones. Ok, muchas gracias. Y sí, me vuelven a invitar y a tu auditorio le gusta la información, vamos a platicarlo sin censura, yo creo de cualquier tema. Si ellos quieren y ponen en tus mensajes, en alguno de los mensajes, algún tema que quieran que tratemos, yo sin problema lo abro en base a mi experiencia y pues como tú dices, sin censura, ¿no? Para que ellos tomen una decisión más informada y puedan cambiar o mantener el ritmo del sindicato que actualmente podemos estar viviendo. Y como bien dices también, es dinero nuestro. Tenemos nosotros que empezar a tener esa crítica a nuestro sindicato para que mejoren los manejos internos económicos que hasta ahorita pareciera que se ven un poquito enturbiados, ¿no? Así es, yo creo que es importante la participación, ¿no? De los trabajadores, porque puede haber gente que no participe y por eso los convocamos a que ustedes mismos participen, den su opinión, nos digan qué temas vamos a tocar aquí y por supuesto agradecerte por ahora sí que este espacio que nos explicaste un poquito más acerca de lo que es un representante sindical, cuáles son sus funciones y por supuesto lo que se viene, ¿no? Que es algo muy importante. Sí, muchas gracias. ¿Sí? Muchísimas gracias, los esperamos en el siguiente capítulo. Denle like y pues compartan también con sus amigos, sus compañeros, que vean que estamos interesados en temas abiertos y que no va a haber censura en este podcast. Muchísimas gracias.